Buen día para cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a otra sesión de estudios. Para mí es un gusto poder impartirles clases a través de estos audios y estos videos, esperando que ustedes logren comprender un poco y así sigamos ejecutando nuestro proceso de enseñanza de manera adecuada. Antes de comenzar con lo que es el tema del día de hoy, quiero hacer una pequeña recopilación de algunas de las cosas que vimos la semana anterior. En la semana anterior continuamos un poco sobre lo que eran los sintagmas. Asimismo, vimos lo que eran las categorías gramaticales y lo que era el sustantivo. Vimos un poco de manera general cada uno de estos temas y logramos dar unos ejemplos para que fuera de mejor entendimiento para ustedes. El día de hoy vamos a hablar en primer lugar sobre lo que son los adjetivos, que esto se desglosa de lo que son las categorías gramaticales. La semana pasada lo vimos de manera algo general, pero este día lo vamos a ver un poco más de lleno para que vean cómo son. Los adjetivos son palabras que utilizaremos para calificar o determinar a los sustantivos. Expresan rasgos propios de estos. Por ejemplo, la dura roca, la bella casa, el abogado corrupto, el árbol frondoso, la talentosa diseñadora, el hijo desobediente, etc. También los adjetivos son las palabras que complementan al sustantivo, lo acompañan y proporcionan de información, como sus propiedades, sus características y otros tipos de ejemplos que puedan describir a este. También cualquier particularidad que podamos decir sobre un sustantivo será un adjetivo, puesto que esto nos ayuda a identificar al sustantivo. Por ejemplo, imaginen una pelota, su color, su tamaño, su forma y a quién pertenecen. Todos estos son adjetivos. Otro ejemplo sería: la pelota es de color rojo. El adjetivo en este caso es lo que se describe, que es de color rojo. La pelota amarilla, el adjetivo es amarilla. La pelota azul, la pelota colorida, la pelota pequeña, la pelota grande, la pelota gigante, la pelota redonda, la pelota ovoide. Estos son los adjetivos, lo que describen lo que es la pelota. Eso nos da a entender lo que es el adjetivo. También mi pelota, tu pelota, su pelota. En esas frases anteriores, el adjetivo nos da información sobre el sustantivo. Nos dice que la pelota es de algún color, de algún tamaño o de algún tipo y a quién le pertenece. Dicho de otra forma, los adjetivos son palabras que funcionan como complemento y siempre nos dan alguna información adicional del sujeto, de lo que se habla en la oración. El adjetivo siempre se escribe antes o después del sujeto. Tengan muy claro esto, que siempre después del sujeto o antes del sujeto escribe un adjetivo. Los adjetivos son palabras que dan información sobre el sustantivo en la oración. Otro ejemplo que les puedo proporcionar: el auto rojo no se mueve. Auto es el sujeto y rojo es el adjetivo que modifica al sustantivo y nos da información sobre él. También, ¿de qué color es el auto? Rojo. Todo lo que podamos decir sobre un sustantivo es un adjetivo. Dando continuación con lo que es nuestros temas del día de hoy y con su módulo de estudio, también vamos a ver lo que son los artículos. Los artículos podemos definirlo como palabras que utilizamos para transformar los sustantivos de desconocidos y abstractos en conocidos y en concretos. Por ejemplo, si decimos árbol o casa, ese árbol y esa casa son desconocidos y abstractos, no tienen existencia concreta. Pero si decimos el árbol y la casa, nos referimos a un árbol y a una casa en particular, que son conocidas y que son concretas, como el árbol de la casa de mi madre, de mi amigo, de mi tío, etc. Los artículos son palabras que determinan al sustantivo. Siempre lo anteceden y coinciden con él en el número y género. Por ejemplo, la casa es grande. El artículo la determina al sustantivo casa,
qué es singular y qué es femenino. También podemos encontrarnos con los tipos de artículos, los cuales, según si se trata de elementos que el emisor ya conoce o no, se dividen en determinados o indeterminados. Por ejemplo, el gato se metió por la ventana. Un gato se metió. Si se dan cuenta, aquí cambia lo que es entre determinado e indeterminado. En el primer caso, el emisor conoce al gato y se refiere a un gato en concreto. Es el determinado, mientras que en el segundo caso se refiere a un animal que desconoce, que sería el indeterminado. O dándole más énfasis a estos artículos determinados, se utilizan cuando el lector ya conoce al elemento porque no es la primera vez que se le nombra. Los artículos determinados son el, que es masculino y puede ser singular, por ejemplo, el campo, el niño, el amor. La, que es otro artículo que nos da a entender que es femenino y singular, por ejemplo, la hamaca, la abuela, la valentía. También está el artículo los, que es masculino y se refiere a plural, por ejemplo, los puentes, los adultos. También está el artículo las, que nos da a entender que es femenino y es en plural, por ejemplo, las sábanas, las alumnas, las razones. Estos son algunos de los artículos determinados que nos podemos encontrar. También están los artículos indeterminados, que se utilizan cuando el lector no conoce al elemento, ya que es la primera vez que se le nombra. Los artículos indeterminados son un o uno, que nos da a entender que es masculino y es en singular, por ejemplo, un día, uno mejor, un cuento. También está unos, que nos da a entender que es masculino y es en plural, por ejemplo, unos cuadros, unos perros. También nos podemos encontrar con el artículo una, nos da a entender como femenino y es en singular, por ejemplo, una canción, una novia, una idea. También está lo que es el artículo unas, que nos da a entender como femenino y en plural, que puede dar un ejemplo como unas ventanas, unas amigas. Dándole continuación a lo que es nuestro módulo de estudio, el día de hoy también vamos a ver lo que son los verbos y los podemos definir como las palabras que utilizamos para expresar la acción del sujeto. Son el núcleo del predicado. Por ejemplo, si decimos esta mañana cantaba bajo la ducha, el verbo será cantar, puesto que expresa la acción del sujeto, que en este caso sería yo, y constituye el núcleo alrededor del cual despeja el predicado de la oración. Esta mañana bajo la ducha, los verbos indican persona, modo, número y tiempo. También se le conoce al verbo como una clase de palabra cuyo significado indica la acción, el estado o proceso que realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. También en la oración el verbo funciona como el núcleo del predicado, como se los había mencionado anteriormente. Al igual que otras palabras, el verbo presenta el lexema en el que reside el significado verbal y morfemas de persona y número. Tiene además morfema de tiempo, modo y aspecto. Se conoce como verbo una clase de palabra cuyo significado indica el estado o proceso que realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. En la oración el verbo funciona como un núcleo. Esto que les quede muy claro para que nosotros logremos entender que el verbo es importante utilizarlo de manera adecuada. Si no lo utilizamos de manera adecuada, nosotros no estaríamos describiendo correctamente la acción que está realizando un sujeto. Es así como el día de hoy damos por concluida la clase, esperando que ustedes pudieran comprender un poco más sobre estos temas, puesto que es importante que ustedes a lo largo de su ciclo estudiantil tengan estos temas en mente, ya que nos servirán a lo largo de nuestro día a día. Esperando que cualquier duda que ustedes puedan llegar a tener acerca de estas clases, me las hagan saber para que yo se las resuelva con mucho gusto, ya que de eso se trata el proceso de enseñanza. Y cualquier duda que ustedes tengan, el docente se las pueda resolver. Muchísimas gracias por la debida atención prestada el día de hoy, esperando que la otra semana nos podamos volver a encontrar con un nuevo tema en continuación con su módulo de estudios. Muchísimas gracias,
Bendiciones y feliz día.